Pero el día y la hora nadie la sabe, sino solamente el Padre Celestial. Es como cuando un hombre se va lejos de casa y deja a sus siervos con autoridad, cada uno hace su obra, pero el portero debe estar listo, debe estar velando para que cuando el hombre regrese no lo encuentre durmiendo. ¿Te gustaría saber qué dice la Biblia sobre las señales de la venida de Jesús? ¿Te gustaría saber cómo será la venida de Jesucristo? Bueno, vamos a estudiarlo juntos en Marcos capítulo 13. Nuevamente, bienvenidos amigos y amigas a Momentos de Esperanza. Muchas felicidades por su esfuerzo, compromiso, por su dedicación. Recuerden, no hay nada más importante que dedicar tiempo al estudio de la Biblia de manera personal. Recuerden, este audio es solamente una ayuda para motivarte, animarte, pero lo importante es que tú abras la Biblia y la leas por tu propia cuenta. ¿Vale? Vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy nos recuerda nuevamente dos verdades fundamentales, las señales de la venida de Jesús y cómo podemos prepararnos. Pero también algo muy que me parece importante subrayar, versículo número 1 dice que venían del templo Jesús con sus discípulos y miraron las piedras y los edificios. Quiero recordarte que ellos estaban subiendo una colina y enfrente quedaba el templo y buena parte de la ciudad se alcanzaba a apreciar de una manera majestuosa. Mira, Herodes el Grande emprendió una obra de reconstrucción, ampliación y embellecimiento del templo. Eso comenzó más o menos 20 años antes del nacimiento de Jesús y se prolongó, mira qué interesante, hasta el año 63. Más o menos unos 7 años antes de que Jerusalén y el templo fueran destruidos. Así que podríamos imaginar que este templo, cuando Jesús está hablando, está en pleno desarrollo, en plena ampliación y es un edificio muy hermoso, muy bello. Entonces, los discípulos, como saben, Jesús ha estado hablando de que ya ha mencionado que Él va a regresar y les recuerdo, la idea de ellos es que el Mesías cuando viniera iba a estar un tiempo, pero después iba como a desaparecer y entonces cuando regresara vendría con poder para ya dar inicio a su reinado. Ese era el pensamiento de ellos, no en un reino espiritual, por supuesto. Ellos pensaban en la instalación del reino terrenal y que los liberara de la opresión romana. Por eso ellos preguntan acerca del templo, ¿qué va a pasar? Estos edificios. Y entonces Jesús les dice, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Quiero recordarte que esta profecía, igual que Mateo 24, tiene una doble interpretación o un doble cumplimiento. Lo que vamos a leer a continuación, por un lado, apunta a la destrucción de Jerusalén y del templo que se iba a dar en el año 70 y también estas señales, estos eventos también apuntarían a la segunda venida de Cristo Jesús. Entonces estamos viendo en estas profecías dos cumplimientos a la vez. Recuerda, dos cumplimientos a la vez. Por un lado, la destrucción de la ciudad y la dispersión de los judíos, y por otro lado también apuntaba al tiempo, al final de este mundo, cuando Jesús venga por segunda vez. Así que no te pierdas de estos dos puntos que son importantes para poder comprender estas profecías. ¿Por qué? Porque, bueno, ya hemos visto algunas de ellas. Por ejemplo, una importante que me parece tiene que ver, mirad que nadie os engañe. Eso es clave. El estudio de la Biblia tiene que ver para conocer la verdad, de tal manera que cuando el error se presente, solito el error se manifieste. Ojo con esto, nosotros no necesitamos investigar el error, nosotros no necesitamos investigar las mentiras. Lo que Dios nos ha pedido y lo que Dios nos está ayudando es a conocer la verdad, conocer lo que dice la Biblia, para que cuando haya otra cosa que no sea bíblica, básicamente al verla digamos, eso es mentira porque eso no es bíblico. ¿Sale? Muy bien. Punto número 2, también la mentira, el engaño se iba a manifestar en falsos cristos. Y eso sucedió antes de la destrucción de Jerusalén
hubo falsos cristos, dice que iba a haber guerras, rumores de guerras, también hubo muchas revueltas en ese tiempo, pero vean, dice, pero aún no es el fin, se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá terremotos en muchos lugares, hambres, alborotos y será principio de dolores. Entonces, esto se cumplió previo a la caída de Jerusalén, pero también nosotros cuando lo vemos a lo largo de la historia, también vemos cómo esto se fue cumpliendo y esto nos va hablando de pues el fin del mundo y la llegada de Cristo Jesús. También habla de un periodo de persecución, versículo número 9, habla de un periodo en el que los hijos de Dios, los seguidores de Jesús, serían azotados, serían llevados ante gobernadores, ante reyes, por el testimonio de ellos. Ojo con esto, pero ve el versículo 10. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Y este es un punto muy importante. Los discípulos de Jesús, que ahora somos tú y yo, tenemos un alto compromiso con hablar acerca de esa verdad fundamental, de la esperanza de un cielo nuevo, de una tierra nueva. Pero aunque el mensaje es bueno, aunque la esperanza es buena, serían perseguidos ojo con esto, por los gobiernos y por las personas, por esa verdad. Pero dice, es necesario que se predique a todo el mundo. También vemos el versículo 13, serían aborrecidos, serían entregados entre sus familiares. ¿Por qué? Por la verdad del evangelio. También hay algo muy importante, el versículo número 14, tiene que ver con la abominación desoladora, escrita por el profeta Daniel. Esa abominación desoladora tiene su cumplimiento. La abominación significa básicamente entrar a los lugares santos, en este caso al templo, y, ojo con esto, hacer cosas que sean inmundas o fuera del contexto de la adoración a Dios. Y esto se cumplió cuando los ejércitos romanos entraron a la ciudad y destruyeron el templo. Fíjate que Jesús dijo, no quedará piedra sobre piedra, se refirió al templo. ¿Por qué? Porque la belleza y la riqueza de ese templo, se dice que aún el oro, con el incendio que se dio en el templo, se derritió y entonces tuvieron que quitar las piedras para poder sacar el oro y las riquezas que se habían fundido a causa pues del fuego. Entonces aquí se cumplió esto, pero también, ojo con otras señales. Versículo 20 dice, y si el Señor no hubiese acortado esos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, se van a cortar esos días. Y bueno, lo que habla es que habría grandes perturbaciones, grandes tribulaciones, grandes adversidades que habría en el mundo. Sin embargo, el Señor estaría al tanto de su pueblo para protegerlo, para cuidarlo. Ahora, la segunda parte de este capítulo es muy, muy valiosa porque tiene que ver con señales ya cósmicas o señales en el mundo que anunciarían la venida de Jesús. Dice que después de la tribulación de aquellos días, versículo 24, el sol se oscurecería, la luna no daría su resplandor y las estrellas caerían. Habla de una tribulación. Esa tribulación la vamos a estudiar un poquito más en los libros que vienen y vamos a descubrir cuándo fue esa tribulación y por qué se dieron estas señales que nosotros podemos ver que ya se han cumplido. Entonces, ojo para subrayar, versículo 26, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y grande gloria. Este versículo deja sin lugar a dudas de que la venida de Jesús será visible, será mundial y será con gran poder. No será un acontecimiento local o un acontecimiento en alguna zona, en alguna región, o que algunos la vean solo por la televisión. No, el acontecimiento de la venida de Jesús será algo muy, muy grande, dice aquí la Biblia. El versículo 27 nos recuerda que los ángeles levantarán y buscarán al pueblo de Dios y lo van a levantar de toda la tierra. Pero fíjense cómo al final hay un mensaje muy importante de advertencia. Dice que deben velar. Y pone un ejemplo, dice, cuando ustedes conocen el campo y ustedes conocen las higueras, cuando las ramas están tiernas y brotan las hojas, dicen, ustedes saben que el verano está cerca. Y volvemos a hacer énfasis, el punto de conocer a Cristo es prepararnos para estar con Él.
Dios no nos ha llamado para ser especialistas en señales y especialistas en números y cantidades, sino que realmente lo que Dios espera es que nosotros nos preparemos para encontrarnos con Él todos los días. Por eso es importante que estemos consagrados. Y fíjate, dice, les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ojo, esto estaba hablando de que esto se iba a cumplir pues en la destrucción de Jerusalén, pero les digo, otras de estas también se aplican para el fin del mundo y la venida de Jesús. Otra cosa muy importante es que la venida de Jesús nadie la sabe, versículo 32, ni los ángeles, solamente el Padre. Entonces, como nadie sabe la venida, todo aquel que establezca una fecha, todo aquel que te diga es más o menos en este tiempo, en estos años o en este mes, realmente está perdido, porque la Biblia aquí dice que nadie la sabe y es pues pérdida de tiempo tratar de establecer una fecha en la que Jesús venga. Ojo, también con esto me parece muy importante es el énfasis. Ponte a velar, prepárate. Y por eso, mis amigos, ¿quieres prepararte para la venida del Señor? Ten una comunión diaria con Él a través de la oración, a través del estudio de la Biblia, a través de tu consagración a Él. ¿Cuándo vendrá el Señor? Nosotros no lo sabemos, pero básicamente nosotros podemos prepararnos para estar con Él este día. Querido Dios y Padre Celestial, hay muchas señales, hay muchos eventos que a veces nos pueden traer perturbación personal, nos pueden dar miedo, pero ayúdanos a ver que en medio de las adversidades tú prometiste estar con tu pueblo, estar con tus hijos y ayudarnos, fortalecernos, guiarnos, darnos sabiduría para vivir en tiempos de muchas adversidades. Confiamos en eso, Padre, y te pedimos fortaleza para vencer. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Sigue orando, sigue abriendo tu corazón al Señor. El Señor quiere escucharte.